Niño de 5 años comunica su experiencia de sacrificio divino en vida pasada. En un pequeño pueblo rural de México, donde la fe es el aliento mismo que une a la comunidad, vivía un niño llamado Mateo, de tan solo 5 años. Sus ojos, grandes y llenos de inocencia, parecían tener la sabiduría de los antiguos. La casa de Mateo, modesta pero cálida, estaba adornada con imágenes de la Virgen de Guadalupe y, cada noche, las oraciones reverberaban en sus paredes. Así, un halo de devoción envolvía a su familia. Sin embargo, la vida de Mateo estaba a punto de dar un giro que llenaría su hogar de luz y misterio divino. Una tarde, mientras los rayos del sol acariciaban el suelo de su patio, Mateo comenzó a relatar visiones que lo llenaban de asombro. «Mamá, he visto ángeles», decía con una claridad que helaba la sangre de los adultos. «Recuerdo cómo alguien se sacrificó por nosotros, un ser lleno de amor». Sus palabras eran como un eco de lo celestial, y aunque parecía un niño jugando con su imaginación, sus frases llevaban consigo un peso insoslayable. La fe de su familia se meció entre la conmoción y el temor. ¿Qué, si esas revelaciones atrajeran la atención de aquellos que no comprendían su poder? Las noticias de las visiones de Mateo corrieron como un rayo por el pueblo. En la capilla, donde el aroma a cera y flores frescas se entrelazaban con el murmullo de oraciones fervientes, la comunidad comenzó a dividirse. Algunos se emocionaron, tocados por una esperanza indescriptible. Otros, llenos de escepticismo, cuestionaron la veracidad de esos relatos infantiles. Ese pequeño podría ser un ungido o simplemente un niño hablando fantasías. Ya no eran solo visiones, era una lucha entre fe e incredulidad que empezaba a ganarse la atención de todos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mateo, con el corazón puro y lleno de amor, enfrentaba la incredulidad con una valentía sorprendente que hacía temblar al más fuerte de sus detractores. Fue en una de esas reuniones comunitarias cuando la situación se tornó más intensa. Doña Rosa, la matriarca del pueblo, postrada en su cama por una enfermedad, era el alma de la comunidad. El aire estaba tenso y los murmullos de la congregación reverberaban entre los bancos de la iglesia. Mateo, con voz temblorosa pero firme, pronunció una oración que parecía fluir de un lugar sagrado y desconocido. A medida que sus palabras ascendían, una luz brillante iluminó la capilla. Las sombras se disiparon, llenando cada rincón de esperanza. En ese instante, doña Rosa, despertando de su letargo, levantó su mirada como si hubiera sido tocada por manos divinas. La sanación que presenciaron llenó cada corazón presente de asombro y gratitud, creando un hilo de unidad que tejía la fe entre ellos. Pero mientras los corazones se llenaban de alegría, el murmullo de nuevas preguntas empezaba a palparse en el aire. ¿Qué más revelará Mateo? ¿Cuál será el verdadero significado de sus visiones? Las sombras de este misterio invadían ya la tranquila vida del pueblo, dejando a todos con la mente llena de interrogantes y anhelos por descubrir lo divino. La capilla seguía reverberando con ecos de asombro y fe. Después de que Mateo orara, el aire parecía estar cargado de algo mágico, como si los ángeles de los que él hablaba estuvieran realmente danzando entre la congregación. Las miradas de los presentes se habían transformado, del escepticismo pasaron a la esperanza. La duda se fue despidiendo con cada suspiro que llenaba el corazón de quienes fueron testigos de aquella sanación milagrosa. Doña Rosa, aún aturdida pero con un brillo nuevo en sus ojos, miraba al pequeño con admiración. «Eres un don del cielo, Mateo», le susurró, mientras lágrimas de gratitud corrían por su rostro.
La comunidad sabía que no podían ignorar el impacto de su testimonio, pero eso no era más que el comienzo. Los días siguientes a la sanación, un aire de expectación invadió al pueblo. Las personas se acercaban a Mateo, atormentados por sus propios problemas, buscando palabras de aliento. ¿Qué dicen los ángeles sobre mí?, preguntaban, ansiosos por un destello de esperanza en sus vidas atribuladas. Mateo, con su corazón de niño, ofrecía abrazos y sonrisas, sintiéndose cada vez más como un canal de la luz divina que había visto. Sin embargo, con cada encuentro también llegaban desafíos. No todos en el pueblo estaban convencidos. Don Javier, un hombre mayor y con la mirada cansada por años de lucha, se convertía en la voz de la incredulidad. «No se dejen llevar por fantasías», decía con tono grave. «La fe es una cosa, pero esto es absurdo. Un niño no puede ser el portador de un mensaje divino». Sus palabras cortaban el aire como una lanza y sembraban dudas en algunos corazones. Mateo, al escuchar esos murmullos, sintió un frío en su interior. No entendía por qué su mensaje de amor y esperanza provocaba tanto temor. Sin embargo, en sus sueños cada noche veía a los ángeles que le hablaban, que le recordaban que el amor triunfa sobre la duda. «Ellos quieren que siga», le respondía en voz baja, mientras la luz de su luz interior seguía brillando. Una vez más, el pequeño se dirigió a la capilla, esta vez junto a su padre, quienes sintieron que había un mensaje importante que compartir. «Necesitamos hablar», dijo Mateo con una claridad sorprendente para alguien tan joven. La sala se llenó. La comunidad, intrigada, aún quería escuchar más de sus visiones. Con una voz que resonaba entre los muros de la iglesia, Mateo comenzó a relatar no solo su visión sobre el sacrificio, sino el amor incondicional que ese ser dulce había traído. Él sacrificó todo por nosotros, porque ama al pueblo, quiere que seamos uno, sin división, explicaba, señalando con sus pequeños dedos las caras confusas de los presentes. Pero mientras sus palabras se deslizaban como agua fresca, la puerta de la capilla se abrió de golpe. Un viento helado recorrió el espacio, trayendo consigo la sombra de la duda y el escepticismo. Todos giraron sus miradas hacia la entrada. Ahí, en el umbral, se encontraba una figura encapuchada, cuya presencia parecía desestabilizar el ambiente. Las luces comenzaron a parpadear y un murmullo llenó la sala. Se sentía como si el cielo y la tierra se encontraran en ese preciso momento. ¿Quién era esa figura? ¿Qué mensaje traía consigo? La comunidad, ahora con la mirada fija en el misterio, sintió cómo su fe y sus miedos bailaban en un frágil equilibrio. Y así, mientras Mateo intentaba entender lo que sucedía, una nueva revelación comenzaba a asomarse en el horizonte. ¿Qué girar las páginas de su vida? ¿Y qué más depararía el destino para él y su pueblo? El silencio se hizo pesado y palpable en la capilla. La figura encapuchada dio un paso hacia adelante, sus pasos resonando con un eco que parecía atravesar las almas de todos los presentes. Mateo, con el corazón latiendo desenfrenado, sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Sin embargo, algo en su interior le decía que no debía alejarse. Era el mismo impulso que lo había impulsado a hablar antes, a compartir su verdad. «¿Quién eres?», preguntó una voz temblorosa desde el fondo de la sala. Era María, una joven cuya vida había estado plagada de pérdidas y desilusiones. Mateo se volvió hacia ella, buscando el consuelo de su mirada familiar. «Soy un mensajero», respondió la figura, retirando lentamente la capucha. Al hacerlo, una luz suave pareció brillar en su rostro, revelando una expresión de amor y compasión que hizo temblar a muchos. «He venido para recordarte lo que ya saben en sus corazones. Este lugar, este pueblo, es un refugio de esperanza que debe ser preservado». Las palabras de la figura resonaron como campanas en el aire. Mientras hablaba, Mateo sintió que la tensión que había envuelto a la comunidad comenzaba a disiparse, como si la luz que emanaba del mensajero hubiera comenzado a romper las cadenas del escepticismo.
Mateo, dijo la figura con una sonrisa cálida que iluminó el recinto, no temas. La luz que llevas dentro es más poderosa de lo que imaginas. Confía en los ángeles, confía en el amor que te rodea. Es el mismo amor que te llevará a tu verdadero propósito. Mateo sintió que el aliento se le escapaba. ¿Su propósito? ¿De verdad había algo más grande esperándolo? La figura, con una paciencia infinita, continuó hablando con dulzura. Cada uno de ustedes ha sido elegido para ser un faro de luz. Las batallas que enfrentan son parte de un plan mayor. No están solos, nunca lo han estado. La duda puede ser como un viento helado, pero cada vez que se agrupan en unidad, el calor del amor los envolverá. Los murmullos comenzaron a crecer en la congregación. El escepticismo se veía interrumpido por destellos de fe renovada. Algunos comenzaron a llorar, otros a reír, mientras la esperanza se filtraba nuevamente en sus corazones. Don Javier, que había sido el más resistente, sintió cómo sus argumentos se desvanecían como sombras en la luz del día. ¿Cómo podemos mantener este fuego vivo?, preguntó una voz entre las filas. Era el viejo Juan, conocido por su sabiduría y su retozante fe. Al compartir y practicar el amor, respondió el mensajero. Es necesario que hablen de lo que han visto y sentido. Cada uno de ustedes es parte de una historia que supera la individualidad. Juntos pueden construir un puente hacia lo divino. Mateo sintió que la respuesta a su pregunta se revelaba, como una flor abriéndose a la luz del sol. La figura se giró hacia él y le dijo, «Tú eres el ejemplo, niño. A través de ti, muchos conocerán la grandeza del sacrificio. Pero recuerda, el sacrificio no se trata solo de lo que se da, sino de lo que se comparte con amor». Las luces de la capilla comenzaron a brillar un poco más. Mateo miró a su alrededor, se dio cuenta de que cada rostro reflejaba una convicción nueva, como si una poderosa ola de fe hubiera comenzado a engullir las dudas. Pero antes de que el mensaje final pudiera ser absorbido completamente, el aire se tornó denso nuevamente. La figura encapuchada dio un paso atrás, cubriéndose el rostro una vez más. «El tiempo es corto», murmuró, «y grandes cambios se avecinan. Estén preparados». Aquello dejó a la comunidad con el corazón palpitante y una inquietante pregunta. ¿Qué cambios significativos traería el futuro? ¿Sería suficiente la fe para enfrentarlos? Mateo sintió que una brújula interna comenzaba a girar. Una decisión debía ser tomada, y pronto. La luz de la capilla seguía danzando, pero la oscuridad también acechaba. ¿Iban a unirse todos en esta nueva aventura, o se dejarían llevar por el miedo? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban. ¿Qué revelaciones traería el amanecer? La capilla aún reverberaba con la energía de la revelación. En cada rincón, la esperanza se entrelazaba con la incertidumbre, creando un ambiente electrizante. Mateo, aún impresionado, sintió que una nueva chispa de valentía iluminaba su corazón. Las palabras del mensajero estaban grabadas en su mente, danzando junto a su propio deseo de impactar positivamente en la vida de los demás. Sin embargo, mientras la congregación reflexionaba sobre lo ocurrido, del fondo de la sala emergió una figura pequeña. Era el niño Rubén, un niño de apenas 5 años, conocido por su inocencia y dulzura. Su rostro, lleno de luz, destacaba entre los demás. La multitud, con pasos pequeños pero decididos, se acercó al altar donde la figura encapuchada había estado. «Yo quiero hablar», dijo Rubén con una voz firme que sorprendió a todos. La capilla guardó silencio, como si el aire mismo contuviera la respiración. «¿Qué quieres compartir, pequeño?», preguntó don Javier con sorpresa y ternura en su mirada. Rubén se aclaró la garganta antes de continuar. «En mi sueño anoche vi cosas que no entiendo, pero sentí que eran de Dios». Mateo lo observaba con atención. El corazón de Rubén era puro, y aunque sus palabras podían parecer simples, la profundidad de su fe resonaba en todos los presentes. «Yo vi a un hombre en una cruz», siguió Rubén, «y había luz, tanto amor. Y el hombre me decía que no tuviera miedo, que siempre estaría con nosotros.
que el sacrificio es hermoso cuando lo hacemos con amor. Sus ojos se iluminaron mientras hablaba, como si recordara cada instante de esa visión con claridad. Las lágrimas comenzaron a brotar, primero tímidamente, pero luego se desbordaron en la congregación. Mateo sintió como el mensaje de aquel niño reverberaba en su propio espíritu, despertando una conexión profunda con el sacrificio perfecto de amor. Rubén, dijo el mensajero que aún parecía estar en la sala, tus palabras son la voz de la inocencia. Recuerden que la fe de un niño puede mover montañas. Nunca subestimen la luz que pueden iluminar a quienes los rodean. ¡Amén!, exclamó María, mientras otros empezaban a consentir con la cabeza. Cada persona en la sala se sintió tocada, unida bajo la misma fe renovada. Mateo comprendió que estaba en el centro de algo más grande. La fe que empezaba a despertar en él también se reflejaba en el pequeño Rubén. ¿Podemos ser nosotros también parte de este sacrificio?, pensó, con un anhelo creciente de actuar. La figura en la capilla empezó a desvanecerse, poco a poco. Los cambios que mencioné son para todos ustedes. Serán pruebas de amor en el sacrificio que darán a luz en la comunidad, murmuró, mientras ya no se veía más, dejando un eco suave en el aire. Y como si esa magia hubiera contagiado a todos, comenzaron a hablar unos con otros. Ideas surgían como chispas, proyectos de ayuda, iniciativas de amor, momentos donde el sacrificio no significara perder, sino dar con alegría. Mateo sintió que su corazón palpitaba mientras miraba a su alrededor. Pero el silencio volvió a caer cuando alguien preguntó por el mensaje final del mensajero. ¿Y nosotros qué sacrificios tendremos que hacer? Mateo, sintiendo una oleada de unción en su interior, respondió: nuestro sacrificio comenzará con amor, con la unidad que hoy hemos encontrado. No podemos dejar que el miedo nos detenga. Juntos lograremos lo que nadie pensó que podría ser posible. El grupo miró perplejo hacia él. ¿Estaban todos dispuestos a unirse en ese camino de fe? Mateo comprendió que lo que se avecinaba no solo eran desafíos, sino oportunidades de crecimiento y transformación. Mientras el último rayo de luz se desvanecía en el horizonte, un murmullo de acuerdo inundó la capilla. Las miradas se llenaron de determinación, pero también el misterio de lo desconocido flotaba en el aire. ¿Estarían realmente listos para lo que vendría? ¿Qué sacrificio les esperaba en ese camino dirigido por el amor? El amanecer traía consigo un nuevo propósito, pero también un desafío por descubrir. Mateo no podía contener la mezcla de emociones en su pecho mientras las palabras del niño Rubén seguían resonando en su mente. Su corazón latía con fuerza, empujando a su espíritu hacia una acción que aún no sabía cómo definir. Poco a poco, la congregación empezó a organizarse, los rostros marcados por la esperanza y la incertidumbre. Don Javier se erguía en el altar. Su presencia era un faro que guiaba a todos hacia la luz. «Queridos hermanos», comenzó don Javier con voz firme, «estamos ante una encrucijada. Lo que hemos visto, lo que hemos sentido, no puede quedar en palabras vacías. Debemos responder al llamado que se nos ha presentado». El murmullo de aprobación se alzó. Mateo observaba a su alrededor y notó que los ojos de cada uno brillaban con una luz renovada. Era como si el mensaje de Rubén hubiese abierto una puerta al propósito divino que cada uno llevaba dentro. «Vamos a formar grupos», sugirió María emocionada. «Podemos planear comidas para los que no tienen, visitar a los enfermos, llevar alegría a los hogares rotos. Las oportunidades son infinitas». Las ideas empezaron a fluir. Un grupo se organizó para llevar comida a quienes lo necesitaban, mientras que otro pensaba en hacer visitas a hogares de ancianos. Las palabras de Rubén parecían tener alas, motivando a cada persona a elegir un sacrificio que no solo les costaría, sino que aumentaría su amor por los demás. Mateo se sintió respirar con más claridad. Esto es lo que el mensajero decía, pensó. El sacrificio es hermoso cuando se hace con amor.
Así, se unió a un grupo que se encargaría de pintar un centro comunitario, un lugar que había sido olvidado y descuidado. Mientras trabajando a la luz de la tarde, los colores brillantes salpicaban las paredes grises. Cada brocha, cada risa, era una ofrenda que rompía el silencio del pasado. Mateo sentía en sus manos la textura de la pintura y en su corazón la alegría de crear algo hermoso con sus hermanos. Sin embargo, el viento trajo consigo una sensación extraña, como si algo estuviese a punto de suceder. Las palabras del niño Rubén aún flotaban en el aire, como una constante invitación a mirar más allá. El sacrificio bien hecho podría cambiar no solo su comunidad, sino a cada uno de ellos. Un día, Mateo se encontró mirando al horizonte mientras la luz del sol caía. Dios pensó, ¿qué más quieres que veamos? Fue entonces que sintió un leve roce en su espíritu, como si la misma naturaleza respondiera a su pregunta. Algo profundo, tanto amor como desafío, parecía acercarse a su vida, listo para manifestarse en forma de un llamado aún mayor. Las semanas transcurrieron llenas de actividad y generosidad. La comunidad empezaba a renacer. Sin embargo, un día, un grupo de jóvenes llegó a la aldea, con una mirada de confusión y desánimo. Habían escuchado rumores sobre el grupo en la capilla, sobre el amor que crecía y los sacrificios que se estaban haciendo, pero su historia era diferente y trágica. Venían a pedir ayuda, aduciendo que su propio sacrificio había sido en vano debido a un malentendido trágico. Mateo se sintió abrumado. ¿Acaso lo que habían empezado a construir se desmoronaría? Cuando aquellos jóvenes comenzaron a explicar su dolor, el corazón de Mateo se encogió. Se dio cuenta de que el amor y la unidad requerían valentía y a veces un dolor personal. ¿Serían capaces de abrir sus corazones a aquellos que traían consigo la carga de un sacrificio doloroso? Luchando contra la incertidumbre, Mateo se plantó frente a ellos. «Estamos aquí para ayudar y aprender», dijo con voz firme, mientras miradas de sorpresa brotaron. Necesitaban tomar una decisión y cada segundo contaba. El amor que empezaba a florecer tendría que enfrentar una prueba de fuego. Así comenzó una nueva etapa, una donde podían transformar el dolor ajeno en amor compartido. Pero, ¿serían capaces de superar el miedo y abrir su comunidad a esos recién llegados? El sacrificio siempre tendría un coste. Ante este nuevo reto, Mateo sintió que su fe empezaba a profundizarse aún más. El amor ya no era solo palabras, era acción. Pero, ¿hasta dónde llevaría esa acción? Mateo sintió que el aire se volvía denso a su alrededor mientras escuchaba las historias de aquellos jóvenes. Cada palabra que compartían era como una herida abierta y al mismo tiempo una invitación a la compasión. La congregación, que antes había brillado con un amor renovado, ahora enfrentaba la profundidad de un dolor que no esperaban. Lo que vivieron es parte de un sacrificio, pensó Mateo, pero no debe quedar en el silencio del olvido. Lleno de determinación, se acercó a don Javier. ¿Y si hacemos un encuentro, un espacio donde puedan contar sus historias, donde sus voces sean escuchadas y podamos ofrecer nuestro apoyo auténtico? Don Javier lo miró, su rostro reflejaba sorpresa y preocupación a la vez. Es un gran paso, Mateo, pero hay que estar preparados para lo que podría surgir de eso. Las historias de sufrimiento pueden despertar emociones intensas. Lo sé, respondió Mateo con un susurro, pero si no los escuchamos, ¿quién lo hará? Quizás lo que ellos han vivido puede enseñarnos más sobre amor y fe. Después de unos días de preparación, se organizó el encuentro. La congregación se llenó de un silencio expectante. Mateo se sentía nervioso, pero el amor que había experimentado en sus corazones durante el último tiempo lo impulsaba a seguir adelante. Los jóvenes llegaron y fueron recibidos con abrazos y gestos cálidos. Mientras se sentaban frente a la congregación, las miradas de todos estaban fijas en ellos, pero algo en el ambiente era diferente. Mateo sintió que el aire se electrificaba. Estaba a punto de suceder algo notable. Uno de los jóvenes se levantó y comenzó a relatar su experiencia. Cada palabra era un eco del sufrimiento, pero también una revelación del sacrificio que conllevaba buscar la esperanza.
Mateo notó cómo sus ojos brillaban al compartir el impacto que esa carga había tenido en sus vidas. La audiencia prestaba atención. Algunos de ellos ya comenzaban a llorar. El corazón de Mateo se llenó de empatía. «Cómo nos dañan las heridas del alma», pensó. A medida que la tarde avanzaba, los testimonios se entrelazaban, mostrando la lucha y la redención camino a la sanación. La congregación comenzaba a ofrecer palabras de aliento, suaves murmullos llenaban el aire. Algunos levantaban la voz para ofrecer ayuda concreta. ¿Quién necesita un lugar para quedarse? ¿Hay algo que podamos hacer por ustedes? El ambiente se convirtió en un lugar sagrado. Fue un momento donde el sacrificio ajeno se transformaba en luz para quienes escuchaban. Mateo sintió una paz profunda. Era como si la comunidad estuviera sanando colectivamente, recibiendo lecciones de amor en un nivel nunca antes imaginado. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que las historias se compartían, las sombras del pasado también intentaban filtrarse entre ellos, revelando heridas que no estaban completamente sanadas. A veces, un joven se detenía, y un silencio pesado cubría la sala. Era evidente que no todas las cicatrices estaban listas para ser expuestas. Justo cuando Mateo pensaba que todo se encaminaba a una clara sanación, una voz firme interrumpió el ambiente pacífico. Era un hombre mayor, desconocido por todos. ¿Y qué hay de aquellos que no están aquí? ¿Qué hay de los que no tienen el valor de hablar? La tensión era palpable. Mateo sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Antes de que pudiera responder, la congregación empezó a murmurar. Algunas miradas se encontraban llenas de preocupación. Era evidente que este encuentro no solo revelaba dolor, sino que también sacaba a la superficie la lucha entre el silencio y la verdad. Mateo sabía que este momento podría ser vital en el crecimiento del grupo, pero también sentía el peso. ¿Pueden las historias de los que están ausentes ser escuchadas? Su corazón latía con fuerza, y en su mente resonaba una pregunta. ¿Estaban listos para afrontar lo que venía? La acción que habían emprendido podría llevarlos a nuevas profundidades, pero el costo podría ser mayor de lo que habían anticipado. Así, Mateo miró hacia adelante, con el deseo de seguir aprendiendo y creciendo. Su espíritu ardía de pasión, y comprendió que el camino estaba lleno de desafíos. La sanación estaba comenzando, pero el viaje apenas comenzaba. Sin saber lo que vendría, Mateo se llenó de esperanza. El amor nos llevará, pero ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar los demás? ¿Y quién realmente escucharía y abrazaría el dolor ajeno? Un nuevo capítulo se estaba escribiendo, uno donde cada voz y sacrificio contaba. La comunidad estaba al borde de un despertar, y el futuro, lleno de posibilidades, aún estaba por revelar. La congregación se encontraba sumida en un silencio tenso. Las palabras del hombre mayor aún flotaban en el aire, como una nube de inquietud que no parecía disiparse. Mateo miró alrededor. Muchas de las caras que conocía parecían confundidas, otros llenos de emoción. Sin embargo, ninguno se atrevía a responder. De repente, un niño pequeño, sentado junto a su madre, se levantó con timidez. Todos se volvieron a mirarlo. Sus ojos brillaban con una inocencia que parecía contrastar con la seriedad del momento. Mateo lo reconoció. Ese niño solía venir con su familia a la congregación. Se llamaba Samuel. Su voz era un susurro, pero resonó en el corazón de todos. «Yo quiero hablar». La congregación se quedó en silencio, completamente cautivada. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Qué podría tener este pequeño que compartir en medio de tanto dolor? «Cuando yo era grande, me recuerdo de cosas», continuó Samuel, su rostro lleno de determinación. «Me vi en un lugar oscuro y mucha tristeza había, pero también vi luces brillantes. Eran personas que no conocía, pero me sonreían.
Me contaron historias de amor y de valor, de que a veces el sacrificio es una forma de amar a los demás. Al escuchar esas palabras, algunas personas empezaron a llorar. Era como si el cielo mismo hubiera abierto su puerta, dejando escapar un susurro de esperanza. Mateo sentía cómo se le erizaba la piel. Aquella simplicidad que venía de un niño poseía la profundidad que muchos adultos buscaban. Samuel siguió hablando, sus pequeños ojos reflejando una sabiduría que parecía sobrepasar su corta edad. Cuando volví, quise decirle a mi mamá que todo estaba bien, que lo importante es hacer sentir a los demás que son amados. Aunque a veces duele, el amor siempre encontrará su camino, a través de todo. El eco de sus palabras llenó la sala, como si cada persona estuviera siendo tocada por una brisa suave. Mateo pudo ver lágrimas fluyendo de los ojos de don Javier. Él está recordando la esencia de nuestra fe, pensó. No todos tienen el valor de hablar, pero cada uno de nosotros puede sentirlo. A veces solo se necesita alguien que escuche, que dé su amor, concluyó Samuel, antes de sentarse nuevamente. El asombro en la sala era palpable, la pureza de su mensaje había penetrado los corazones apesadumbrados. Mateo se sentía renovado, como si un peso que llevaban muchos años fuese levantado por la fe de un niño. ¿Por qué olvidamos que, al final, lo que realmente importa es el amor?, pensó. La voz de Samuel resonaba como un llamado divino a la comunidad. De repente, la mujer mayor que había murmurado antes se levantó. «Mi hijo también ha sufrido en silencio», confesó, su voz temblorosa. «Él no está aquí, pero su dolor vive en mí». A veces nos olvidamos de que el sacrificio de escuchados comienza con nosotros. Así, la atmósfera cargada se transformó. Otros comenzaron a levantarse. Historias nuevas brotaban, susurros de esperanza comenzaron a fluir, y el entorno se volvió un refugio, donde cada mirada, cada palabra, cada lágrima tenía un propósito. Mateo sintió la verdad de lo que estaba ocurriendo. No había límites cuando el amor se permitía fluir. Era un momento en que cada voz importaba, y el dolor, en lugar de dividirlos, los unía más. Cuando el encuentro finalizó, un silencio reverente llenó el lugar. Todos se miraban con una nueva comprensión. Mateo, en su corazón, sabía que esto era solo el comienzo. Las historias de aquellos que aún no habían hablado estaban esperando ser escuchadas. «Que la luz de cada sacrificio nos lleve a un despertar», murmuró Mateo mientras veía a los demás salir. Pero surgió en él una pregunta. ¿Cómo continuarían cultivando esta conexión en la semana que venía? La respuesta aún estaba por llegar. Un nuevo desafío estaba al acecho. ¿Estaría la comunidad lista para el siguiente paso hacia la sanación? Mateo no podía quitarse de la mente las palabras de Samuel. La pureza de su mensaje seguía resonando en su ser. Esa noche, antes de dormir, se sentó en su cama y oró con fervor. «Señor, ¿qué quieres que hagamos con todo esto? ¿Cómo podemos seguir compartiendo el amor que nos has enseñado?» Al amanecer, cuando la luz dorada del sol comenzaba a filtrarse por las ventanas, una idea surgió en su corazón. La comunidad necesitaba un espacio donde pudieran compartir sus historias, sin miedo ni juicio, donde cada voz tuviera el poder de sanar, de conectar, de unir. Decidió que ese sería su propósito en la próxima reunión. El siguiente domingo, la congregación estaba ansiosa por reunirse de nuevo. Había un aire de expectativa, como si todos supieran que algo importante estaba por ocurrir. Mateo observaba cada rostro, y en cada una de esas miradas podía ver ecos de lo que había compartido Samuel. «Hoy será un día diferente», anunció Mateo, su voz resonando con una mezcla de autoridad y cariño. «Quiero que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de abrir su corazón. Tenemos mucho que aprender unos de otros si realmente queremos sanar».
La sala se llenó de murmullos de incertidumbre y emoción. Algunos se preguntaban si tendrían el valor para hablar, otros buscaban el impulso para hacerlo. Fue la mujer mayor quien se levantó primero. «Yo quiero compartir», dijo, con la voz firme y clara. «Durante años he cargado con la tristeza de perder a mi hijo. Es un dolor que nunca se ha ido, pero lo que Samuel dijo me ha hecho ver que las historias son importantes. Me gustaría que recordáramos a los que ya no están, compartiendo de su amor. Quizás eso nos ayude». Así, una a una, las historias comenzaron a fluir, desde las luchas de los jóvenes hasta las batallas internas de los padres. Cada testimonio era un hilo que tejía una red de comprensión y calidez en la congregación. Las risas se mezclaban con lágrimas, y en ellas se encontraba fuerza mucho más que antes. Cada emoción compartida se oía un eco de amor. Mateo notaba cómo la atmósfera se transformaba, como un jardín floreciendo tras la lluvia. Cuando el último testimonio fue compartido, un profundo silencio llenó la sala. Era un silencio sagrado, cargado de sanación, donde las almas se sentían aliviadas y fortalecidas a la vez. Mateo tomó un momento para observar a su alrededor y sintió el peso de la unión que se había formado. Hoy hemos creado un espacio donde el amor puede brotar, donde cada historia cuenta, dijo, su corazón rebosante de alegría. Así como Samuel nos enseñó, el amor nos guiará en nuestro camino. Ahora les pido que reciban este regalo de sus propias historias y lo lleven al mundo. Al caer la tarde, mientras la luz se desvanecía y un cálido resplandor iluminaba el templo, Mateo se sintió empoderado por lo que habían logrado juntos. Pero, en su interior, sabía que esto era solo el comienzo. Las historias de dolor podían convertirse en testimonios de esperanza y redención si se compartían y se recibían con fe. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa, la pregunta de cómo continuar esta hermosa conexión seguía resonando en su mente. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Cómo compartiremos esta luz con aquellos que no pueden ver? Se sabía que había más por venir, y la comunidad estaba en la cúspide de un nuevo despertar. El verdadero reto les esperaba en la semana siguiente. Mateo se preguntaba si estaban listos para llevar esas historias no solo a su templo, sino a la vida misma, a cada rincón de sus corazones. Casa, escuela, trabajo, ¿cómo irradiarían esta nueva luz? El futuro se veía lleno de posibilidades, pero también de desafíos. ¿Podrían ellos arriesgarse a mostrar su amor al mundo? La semana comenzó con un aire de inquietud y emoción. Mateo se despertaba cada mañana con la misma pregunta en su corazón. Habían creado un espacio sagrado, donde cada historia había cobrado vida, pero ¿cómo llevar ese amor más allá de las 4 paredes del templo? El siguiente domingo, Mateo se encontró rodeado de ansias y nervios. Aquella reunión prometía ser un verdadero desafío. Hoy, amigos, no solo escucharemos historias, vamos a convertirlas en acción, proclamó con fervor. Haremos un reto, compartir lo que sentimos aquí en cada rincón de nuestra vida diaria. Algunos en la sala se miraron con incertidumbre. La idea de manifestar su fe la sentían abrumadora, pero la llama del amor encendida en sus corazones los impulsaba. Un joven se levantó y preguntó: ¿y cómo lo haremos? Ser valientes no siempre es fácil. La pregunta resonó y muchos asintieron. Mateo sonrió, comprendiendo el dilema. Comenzaremos con algo pequeño. En esta semana quiero que cada uno de nosotros elija a alguien que necesite escuchar una historia de amor, de redención. Puede ser un amigo, un compañero de trabajo o un vecino solitario. Regálales un pedazo de tu corazón, como ustedes lo hicieron aquí. Comparte lo que has vivido, tu luz. Las palabras de Mateo iluminaban el ambiente, como un faro en la oscuridad. La comunidad comenzó a animarse en medio de murmullos de aceptación y la emoción ante la posibilidad de extender sus historias. Mateo sintió una paz extraña, como si el Espíritu Santo estuviera uniendo sus corazones en un mismo propósito.
La semana pasó y en cada casa, en cada mente, una multiplicidad de historias empezaba a florecer. Cada miembro de la congregación comenzó a compartir sus experiencias, desde un café simple hasta largas charlas en los patios. Una tarde, mientras Mateo tomaba un café en su balcón, escuchó a su vecino, un hombre mayor y solitario, con quien siempre intercambiaba una sonrisa. Esta vez, sin embargo, el hombre parecía abatido. Sin pensarlo, Mateo se acercó. «Hola, don Carlos, ¿cómo se encuentra hoy?» Aquel hombre, que normalmente estaba envuelto en sus propios pensamientos, comenzó a abrirse. «No ha sido fácil. He pensado mucho en mi esposa. La extraño tanto». Las historias de dolor comenzaron a fluir y Mateo escuchó, sintiéndose cada vez más conectado a aquel ser solitario. Después de compartir su propia experiencia de pérdida, don Carlos esbozó una sonrisa. La conexión ya estaba hecha. Mateo regresaba a casa sintiéndose más ligero. Sin embargo, una inquietud comenzó a gestarse en su corazón. ¿Qué pasaría si esas historias que compartieron no solo sirvieron para sanar, sino que manifestaran algo más grande, algo que afectara a la comunidad completa? El siguiente domingo, una joven se levantó durante la reunión. Su rostro iluminaba la habitación con una felicidad inusual. «Debo contarles algo». Todos la miraron, conteniendo la respiración. «Mi hermano pequeño, de 5 años, me dijo que tiene recuerdos de otra vida y de un sacrificio. Él dice que eso cambia todo. No puedo creerlo, pero él lo siente tan real». Los ojos de Mateo se abrieron con asombro. La fe de los pequeños a menudo revela verdades profundas. ¿Era un mensaje del cielo? El murmullo de la congregación creció. La curiosidad y la belleza del momento tejieron un manto de expectativa. ¿Qué significaría esto? Las historias de amor habían comenzado a transformarse en relatos de revelación, y el viaje apenas comenzaba. El corazón de Mateo latía con emoción al imaginar qué nuevas luces de comprensión llegarían. ¿Cuál era la próxima lección que Dios los guiaría a descubrir juntos? Todo estaba por vivirse, y Mateo se sintió al borde de un precipicio espiritual, esperando el momento siguiente. La luz del amanecer iluminaba el pueblo, y Mateo sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Ya había llegado el día de la revelación, el momento en que la comunidad se uniría en un acto de amor y sacrificio, no solo para recordar lo que habían aprendido, sino para manifestar esa luz en el mundo exterior. Mientras todos se congregaban en la capilla, el aire vibraba con una mezcla de emoción y expectativa. Cuando todos estuvieron listos, Mateo se puso de pie frente a sus amigos, su voz firme y llena de pasión. «Hoy vamos a compartir nuestro amor con aquellos que nos rodean. Vamos a llevar las historias de luz que hemos escuchado a casas que las necesitan. No podemos permitir que nuestras experiencias se queden aquí. Debemos ser esos faros de esperanza en un mundo que a menudo se siente oscuro». El grupo asintió, y lentamente la congregación se dividió en pequeños equipos, cada uno con una misión específica. Algunos llevarían comida a las familias necesitadas, otros harían visitas a los ancianos de la comunidad, y otros se dedicarían a ofrecer consuelo a aquellos que lidiaban con el dolor. Mateo se unió a un grupo que visitaría el centro de salud local. Arribaron junto a otros voluntarios y el ambiente estaba cargado de un amor palpable. Mientras se colocaban guantes y máscaras, Mateo sintió un estremecimiento de emoción. La oportunidad de llevar un rayo de esperanza a quienes más lo necesitaban era un privilegio sagrado. Cuando entraron a las habitaciones, los rostros cansados de los pacientes se iluminaron al ver a los voluntarios. Mateo, con su pequeño cuerpo lleno de valor, se acercó a un anciano que estaba sentado en una cama. «Hola, don José», dijo con una sonrisa contagiosa. «Hoy estamos aquí para alegrar su día. ¿Le gustaría que le cuente una historia?» Don José, sorprendido y con lágrimas en los ojos, asintió. Mientras Mateo relataba la historia de un pequeño que vio ángeles, las almas empezaron a tocarse en un nivel que solo el amor verdadero puede lograr. Las risas y las lágrimas se intercalaban en aquel espacio sagrado. Cada palabra compartida era un bálsamo para corazones heridos. La jornada continuó con emociones a flor de piel.
El amor que habían cultivado, el sacrificio que habían compartido, comenzaba a transformar no solo sus corazones, sino también a los que los rodeaban. Cada expresión de generosidad era una chispa que encendía la llama de la esperanza. Había un eco de respuestas en el aire. El sacrificio estaba funcionando. Cuando llegó el atardecer, la comunidad se reunió nuevamente en la capilla. Un aire de paz envolvía a cada uno de ellos, y mientras se sentaban en círculo, el brillo en sus ojos era un testimonio vivo del amor que habían compartido. Mateo, con una voz tranquila pero vibrante, dijo: «Hoy hemos sido testigos de la verdad de que el amor genera amor. Nos hemos sacrificado el uno por el otro y hoy hemos recibido el regalo más hermoso, la conexión genuina que Dios nos ofrece». La comunidad comenzaron a compartir experiencias de lo que habían vivido, confesando que no era solo el compartir de cosas materiales, eran sus corazones abiertos a nuevos niveles de comprensión y unidad. Don Javier, con lágrimas de gratitud en los ojos, tomó la palabra. «He vivido muchas luchas, pero el amor que hemos visto hoy es la verdadera fuerza que puede unir este pueblo. Dios nos ha recordado que somos llamados a ser faros para los demás». La noche avanzaba, y mientras los corazones latían al unísono, una voz suave interrumpió el murmullo. Era Rubén. Con su sinceridad natural, se puso de pie y dijo: «Quiero agradecerles. Ustedes me hicieron sentir que mis historias son importantes. Nunca lo olviden, el sacrificio es algo hermoso cuando se hace con amor». Toda la comunidad estalló en aplausos. La energía del amor se manifestaba en sus caras, en sus corazones, y el ambiente estaba impregnado de una luz inquebrantable. La conexión se había establecido, el sacrificio había florecido. A medida que la reunión llegaba a su fin, Mateo se sintió inspirado. No solo habían llevado amor a las vidas de otros, sino que también se habían encontrado a sí mismos en el camino. El sacrificio se había convertido en una herramienta poderosa de transformación. Al salir, Mateo sintió que un nuevo capítulo se estaba abriendo. «Hoy hemos compartido más que historias», reflexionó en voz alta. «Hemos compartido amor y hemos visto la luz brillar de maneras que nunca hubiéramos imaginado». El pueblo, ahora compenetrado por la fe y la unidad, no podía volver atrás. Habían experimentado algo divino, y el amor se había manifestado de una manera que dejaba huella. Aun cuando el sol se ponía, su luz brillaría en sus corazones. Y así, Mateo se miró al cielo mientras el resplandor del ocaso iluminaba su rostro sonrojado de felicidad. Sabía que esto no era un final, sino el comienzo de un viaje que llevaría a su comunidad a un destino de eternas posibilidades. Las historias seguirían fluyendo y el amor sacrificado sería el camino hacia un futuro lleno de esperanza. No olvides que cada paso cuenta. Hoy tú puedes ser la chispa de luz para alguien. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia. Comparte ahora con al menos 5 amigos que necesitan conocer este mensaje. Además, suscríbete inmediatamente al canal y deja un like para alimentar el algoritmo y seguir recibiendo historias exclusivas de fe. Comenta tus reacciones y testimonios sobre esta revelación divino. Este es el momento de mostrar tu apoyo.